Muy buenas tardes. El Banco de la República les da la bienvenida hoy dentro de su programa Saberes Indígenas para la Colombia de hoy. En la sesión de esta tarde, el tema a tratar será cómo resuelven los pueblos indígenas sus conflictos. En el censo del año 2018 se encontró que había 115 pueblos indígenas dentro de la República. La existencia de esos diversos pueblos indígenas conlleva la coexistencia de heterogéneos sistemas normativos en el territorio nacional. En algunos pueblos indígenas, el sistema normativo se orienta a solucionar las disputas intergrupales a través de un regulado sistema de compensaciones materiales. En otros, la autoridad tradicional interviene a la luz de principios axiológicos orientadores y procedimientos de carácter educativo y restaurativo. Esto implica la presencia simultánea de diversas concesiones de justicia, de escenificaciones, de principios, de procedimientos que emanan a través de distintas fuentes y que aportan nuevas formas y prácticas de solución de conflictos sociales al país. El rango de los asuntos sobre los cuales pueden disputar los seres humanos es en extremo amplio, así como la posibilidad de las variaciones en su escala y en su duración. En las comunidades indígenas, las relaciones sociales tienden a ser tan estrechas que los asuntos políticos en la vida de una comunidad local y los mecanismos de control social se hallan estrechamente relacionados. Los sistemas normativos indígenas no son estáticos ni se encuentran aislados del mundo exterior. Este evento, cómo se resuelven los conflictos indígenas, nos va a permitir conocer los modos formales e informales mediante los cuales se regula la conducta y se resuelven los conflictos en 3 sociedades amerindias de Colombia. Nos acompañan hoy 3 destacados dirigentes indígenas. Margarita Villafaña, lideresa del pueblo arhuaco, ha trabajado por el bienestar económico y el cuidado de los principios ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su labor como gestora le ha permitido ser puente entre los indígenas de la sierra y la institucionalidad colombiana, con la difusión de los principios rectores de los pueblos indígenas y el trabajo por el fortalecimiento económico de estos a través del cultivo de cacao y del café. Comprometida con el reconocimiento del papel de las mujeres de la sierra, su lucha también significa la reivindicación de los indígenas al interior de sus propias comunidades. Bienvenida, Margarita. Claudia Patricia Erazo Casabón, lideresa indígena del resguardo Inca de Aponte, Nariño, abogada de profesión, defensora de derechos humanos y colectivos de los territorios indígenas del departamento de Nariño. Se ha destacado en coordinación de proyectos con cooperación internacional, docencia universitaria, ha ocupado cargos públicos regionales y administrativos también en empresas privadas. Se ha desempeñado como asesora de gobernadores indígenas en los departamentos de Nariño y Putumayo. Bienvenida, Claudia. Ernesto Paja Vidal es un indígena del pueblo Quisgó, que es un grupo étnico del Cauca y del Caquetá y es uno de los 10 pueblos que forman el CRIC. Es estudiante de Derecho Propio e Intercultural de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIN. Ha aportado a los procesos del territorio, ambiente, educación y población en el resguardo indígena de Quisgó, en la Asociación de Cabildos del Oriente Caucano, en el CRIC y en la UNIC. Actualmente acompaña los temas de territorio y territorialidad, armonía y equilibrio del pueblo indígena del Quisgó en el marco del Plan de Salvaguardia y el Plan Integral de Reparación Colectiva para el mismo pueblo. La metodología que vamos a emplear es la de hacer preguntas que son iguales para los 3. Vamos a ver nuestros respectivos sistemas normativos desde las especificidades, principios y procedimientos que cada uno tiene, para los cuales le haré una pregunta. Tienen entre 5 minutos para responderlas, se puede sintetizar, luego tendremos preguntas del público. La primera pregunta la dirijo a Margarita Villafaña, luego seguiría Ernesto, en ese orden, y luego Claudia. Y la pregunta es, ¿cómo se regulan los conflictos en su pueblo, en este caso el pueblo
Arhuaco, Vintupa o Ica, ¿cómo se regulan? Bienvenido, Margarita. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia nuestra como pueblo arhuaco. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Hay que tener en cuenta, antes de entrar cómo, quiero explicarle que tenemos que tener en cuenta el contexto territorial. El contexto territorial, porque muchas veces se da el caso de que puede ser fuera de resguardo o se puede dar el caso fuera de territorio ancestral. Eso implica en que puede ser entre indígena y no indígena. Entonces, en el primer caso, que es en el territorio indígena, situaciones que pasan entre indígenas, pues lógicamente ya entramos a usar todo lo que está normativamente implícito en nuestra cultura. Entonces, todo rige a partir en el marco de las normas, de las leyes, de principios que tenemos nosotros, porque es entre indígenas. Y luego, cuando suceden situaciones como entre posiblemente un colono, un campesino, con indígena, alguna situación que afecta gravemente, entonces ya eso lo tenemos en cuenta de qué manera se resuelve. Lo otro es cuando de pronto un indígena comete una infracción, una falta fuera en una ciudad sobre todo, ¿no? Entonces, eso. Y la manera de poder resolver el conflicto entre nosotros es lo que nosotros le llamamos el confieso, lo que le llamamos identificar el problema. ¿A partir de qué? ¿Por qué sucedió eso? Se analiza la gravedad bajo las circunstancias que pasaron. Entonces viene el análisis del caso. Y no me quiero ir extendiendo porque yo sé que va a venir la explicación más adelante. Entonces, lo que quiero explicar en este momento es, para poder resolver, regular nuestros problemas, inicialmente tenemos en cuenta el territorio, que el problema sea entre nosotros, entre los indígenas, entonces ya entramos a mirar cómo se resuelve el caso, la situación. Y si cuando sucede entre indígena o no indígena, pues ahí tenemos que mirar la dimensión del caso. Es decir, si fue entre indígena, resuelve el problema en el territorio de acuerdo a las normas. Cuando no es, cuando es entre indígena y no indígena, tenemos que analizar, digamos, como la raíz del problema, la situación. Y si el indígena tuvo que ver, lógicamente tiene que juzgarse de acuerdo a las normas, pero también teniendo en cuenta las normas, digamos las normas, la ley ordinaria, para poder articular y midiendo como sopesando la situación. Y cuando decía anteriormente, si el caso fue en la ciudad, el indígena cometió la falta, pues ya no tenemos que acudir a la ley ordinaria, pero siempre cuidando los derechos que tenga como indígena. Sí, una pregunta, Margarita, allí nada más. ¿Cuál es el nombre que se le da en lengua a su sistema normativo, al del pueblo arhuaco? En la lengua nuestra, la ley es Ancregansi, Ancrebí, o sea, no tiene, así como hacemos nosotros, un nombre concreto. Correcto. Nibiscunzamo. Nibiscunzamo es como el conocimiento que se desprende todo lo que tiene que ver en digamos, el orden, las normas,
las leyes de principio con SAMO. Correcto. Ernesto, adelante. Bueno, un cordial saludo a todos por este espacio que nos brindamos para conversar sobre el tema de los conflictos de cada pueblo. Bueno, pues generalmente acá en nuestra zona, digamos así, en nuestro pueblo, pues, y en el marco del ejercicio del derecho propio, pues antes de hablar de cómo se regulan los conflictos dentro de un pueblo, pues primero lo que nos toca es identificar qué es conflicto. O sea, en el tema, como lo plantean ustedes, en el concepto de la palabra, tanto en el español como en los idiomas. Por lo menos nosotros acá en el territorio, y creo que ya lo hemos consensuado acá en el Cauca, que es el concepto de equilibrio y armonía. Entonces, esa es una de las palabras claves que nosotros tenemos que tener en cuenta, entender eso. También nos toca tener muy en cuenta es que antes de hablar de conflicto, pues también nos toca hablar es en el concepto de desarmonía, en el concepto de entender y reconocer, en especial lo que es la ley natural y la ley de origen. Porque generalmente el marco jurídico que tenemos ahora es, como lo dicen los mayores acá, es una ley piche, es una ley hecha de hombres para hombres, pero no nos ponemos el tema del contexto natural. Todo recae de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo y eso va más allá de lo que es bueno y malo, porque para unos pueblos o para la sociedad mayoritaria pueden decir algunos, es que lo que está haciendo la comunidad indígena es malo, pero si en la convivencia y en la forma de vida dentro del territorio eso es bueno, pues ahí entra ese choque, digamos, ese contexto inclusive entre las mismas religiones, como plantea entre el tema de lo ético y lo moral, que eso es un choque que vamos a encontrarlo mucho en varias situaciones. También tenemos que tener en cuenta es el ámbito. O sea, antes de conversar el tema de cómo se regulan conflictos, pues tenemos que hablar mucho el tema de ámbito, tenemos que hablar mucho el tema de modo, tenemos que hablar el tema de lugar, tenemos que hablar inclusive hasta el mismo tiempo, no el tiempo en el reloj, sino el tiempo también en el clima, el tiempo en el espacio donde nos encontremos. Y eso pues nos permite también empezar como a mirar cómo reconocemos las autonomías, las libertades, los derechos, los deberes, pero también en especial reconocer quiénes son las autoridades, porque ese ya es una situación que nos lleva a la conversa. O sea, quién es la autoridad, quién es el que va a ordenar y a regular esos conflictos. Con eso, pues determinamos que las autoridades en nuestros pueblos indígenas, generalmente acá en el Cauca y en el pueblo mío, pues está lo que es el tema de las autoridades espirituales y las autoridades terrenales o las autoridades que también algunos los contemplan desde la antropología, que es la autoridad cósmica y la autoridad terrenal. Aunque nosotros acá lo hablamos es en el término de la autoridad espiritual y en la autoridad de la comunidad o del Kishu, como le decimos nosotros acá, que es la autoridad de la persona. Eso pues nos lleva a nosotros a entender que nosotros somos parte de la naturaleza. O sea, cuando estamos hablando de cómo dirimir conflictos, pues tenemos que hacer ese reconocimiento de que nosotros somos parte de la naturaleza. También nos tiene que llevar a nosotros a, a como hacer ese análisis, porque el choque ya empieza a ver es cuando hay conceptos, por lo menos la formación o los conflictos o los conceptos traídos desde afuera, desde el mundo exterior, es que los delitos o los conflictos o como se quiera llamar ya están tipificados. O sea, ya se dice cuándo es un homicidio, cuándo es un hurto, cuándo es una violación, pero sin embargo, pues dentro de las comunidades indígenas nosotros contemplamos eso es como una desarmonía a la ley de origen y a la ley natural. Eso pues nos lleva como a ese debate. Y en el caso nuestro como pueblo indígena, pues se determina mucho el concepto de qué es la autoridad mayor. ¿Quién es la autoridad mayor? ¿Cómo está ordenada nuestra autoridad? Si la autoridad la determinamos, por lo menos en el pueblo de Quisgó, se tiene en cuenta de que de quien legisla o quien hace el mandato o quien dice qué hacer es la Asamblea General. Esa Asamblea General cuando se reúne mandata, determina, define, ordena. ¿Y a quién le ordena? Pues le ordena a un cuerpo de cabildo, a una autoridad mayor que ya es nuestro cabildo, representante, en este caso es una gobernadora, luego sigue todo su equipo de cabildo,
Él tendrá su equipo también de apoyo, tanto de Armonía y Equilibrio, que es el encargado, pero también tendrá su apoyo, que es el equipo de gobernadores y mayores tradicionales. Y de ahí, cuando ya han determinado el qué hacer, pues si ya se toma un caso de justicia, pues pasa totalmente a la asamblea. Pero como decimos, todo va de acuerdo a los espacios y a los tiempos. Porque es que una cosa es un tema cuando tiene que resolverse a nivel de familia, pues el caso se trabaja en familia. Cuando es de la persona, el caso se trabaja en persona. Cuando el caso es de una vereda, un sector, se trabaja en un sector. Y cuando el caso influye ya a una comunidad en grande que la afecta total, pues el caso se maneja a nivel general. Pero entonces el Cabildo está atento sobre eso. Eso es como generalmente cómo es que regulamos o cómo hacemos el ejercicio de armonizar y desarmonizar, que son conceptos desde el marco jurídico externo que no lo van a entender, inclusive, o algunos lo entenderán, pero como se habla aquí, pues cada uno se mueve de acuerdo al concepto general del conflicto, que es que cada uno pues entra a ser antagonista y a buscar el objetivo de dañar o eliminar a una persona o de confrontar por diferentes intereses. Entonces, ese es como lo trabajamos en nuestra organización y también cómo lo hacemos como pueblo indígena. Muchas gracias, Ernesto. Claudia, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco este espacio habilitado, pues y por supuesto la invitación que me han realizado los compañeros del Banco de la República. Un saludo cordial a mis compañeros de esta mesa virtual y bueno, escuchándolos a cada uno de mis compañeros indígenas, comulgo mucho en varias cosas. Y como para hacer un poquito de complemento a lo que ellos han manifestado, yo quisiera es como digamos que los conocedores de este tema identifican realmente como la competencia, la jurisdicción y competencia que se tiene por parte de las autoridades indígenas en el tema de la resolución de conflictos, porque hay otras corrientes que no la identifican. En nuestro caso, y digamos que siendo respetuosos como indígenas, pues partimos desde ahí, de que hay una autoridad indígena quien logra, quien es padre y madre del territorio y que dentro de sus manos, dentro de sus pensamientos, dentro de todas sus decisiones, recae toda la obligación con relación a armonizar, a orientar nuestro territorio, nuestro vivir como indígenas. Parto desde allí. Al saber que todo esto existe, nosotros empezamos ya a darle vida a una situación, a un término más jurídico occidental, que pues por supuesto es el que hace muchos años lo estamos hablando y es el tema de la pluralidad jurídica, la vida, ese compendio de formas de organizarnos en el contexto indígena, en el contexto comunitario, en el contexto restaurativo, en el contexto cultural. Y me atrevo a hacer esa reflexión como lo hizo mi antecesor, básicamente como para darle piso a lo que vamos a dialogar en este tiempito. Y es porque la justicia indígena obedece o cómo nosotros tratamos a las personas que cometen alguna desarmonía o que están enfermos o que tienen algún desequilibrio, ya sea una enfermedad física, espiritual, de pensamiento, de sentir. Desde ahí empezamos nosotros a buscarle cuál es la enfermedad, cuál es esa causa y cuál es esa sanación de esa enfermedad. Y yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a ver un poco la diferencia que existe entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria o la justicia del derecho mayor que nosotros, pues digamos que hemos estudiado, lo hemos evidenciado, lo hemos vivido dentro de nuestro territorio. Comparto lo que decía Ernesto con relación al tema de la armonía, del equilibrio de nuestro territorio. Ahí tenemos que empezar a mirar también si esa enfermedad de la que hablé con anterioridad responde a un tema muy personal, a un tema muy familiar, a un tema colectivo, a un tema territorial, y obviamente con cada uno del estudio de esos casos, empezar a generar una respuesta más armónica y no tan taxativa como lo hacemos nosotros en lo ordinario. Ya
no tan leguleyo, no tan pragmático como lo hacemos nosotros en Occidente, sino básicamente es como la respuesta real a ese grito de estamos buscando la justicia. Pero ahí también tendríamos que empezar a mirar qué es justicia para los pueblos indígenas. Nosotros les quiero compartir y es que dentro de nuestro territorio hasta ahorita prima un mandato de vida y en el que me atrevo a darles una breve lectura de qué es justicia dentro de nuestro territorio. Y dice lo siguiente, es armonía y equilibrio espiritual y social que se logra a través del respeto a sí mismo, hacia los demás y la naturaleza. Se mantiene de acuerdo a las normas y procedimientos propios de sanación y curación en el caso indígena y en el no indígena dictando sanciones pertinentes. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque nosotros también en el estudio de caso hacemos buscamos todos los elementos para que se defina la jurisdicción y competencia para nosotros poder actuar. Y de esa manera no entrar de pronto en algún conflicto que después nos puedan suscitar o se puedan caer los procesos que nosotros hemos avanzado. Hay otra parte de ese término que les acabo de compartir, pero más va al término de esa justicia dentro de los principios propios de la aplicación de la misma. Hasta ahí llegaría. Muchas gracias. Ernesto dijo algo que me parece supremamente clave para todos y que puede ser un elemento en común, y es que veía un nivel del sistema normativo, en las palabras de los ancianos, como una justicia biche, dijo él, una justicia de hombres para hombres. Pero resulta que en muchas sociedades amerindias, en nuestros pueblos, el sistema normativo está enmarcado y relacionado con un nivel más amplio, más cósmico, que está ligado, por un lado, a un tiempo transhistórico, por otro lado, al territorio y a los seres que lo habitan. Estos seres pueden ser de carácter mítico y que le dan un fundamento y que llenan de principios axiológicos, de valores, estos sistemas normativos y establecen un poco la noción de persona, porque en algunos pueblos los sistemas normativos no solo regulan las disputas entre humanos, no, también regulan el quebrantamiento de algunas normas que tienen que ver con el agua, animales, vegetales, el territorio, lugares específicos e importantes en ese ordenamiento territorial primigenio de cada pueblo, de manera que hay una gran relación con esos lugares del territorio. Y aquí quiero llegar a algo que puede ser una diferencia con la concepción occidental de justicia, y quiero que hablemos sobre la noción de persona. ¿Cuál sería la noción de persona que habría en cada uno de sus pueblos? Quiero citar aquí una definición de persona que puede ser muy válida para el pueblo wayuu. Es, por ejemplo, persona es todo ser con propiedades definitorias que posee intencionalidad, conciencia y una especie de código moral. Entonces, esto es un tema muy amplio. Y empiezo nuevamente por Margarita. ¿Cómo sería en el mundo de la sierra esa noción de personas? ¿Qué seres, qué conjunto de seres estarían asociados a esta noción o se limitan solo a la humanidad? Para nosotros, para el pueblo indígena, el hecho de que nosotros defendemos tanto la naturaleza es precisamente porque para nosotros no solamente somos nosotros como ser vivo, la naturaleza, nosotros estamos relacionados estrechamente con la naturaleza. Para nosotros, todo el conjunto que hace parte de la naturaleza, cada uno tiene su razón de ser, tiene vida. Y por eso, es decir, si no fuera por la vida de cada uno de los elementos, nosotros no tuviéramos vida. De pronto, a nosotros nos han enseñado en la escuela los seres inertes, los seres minerales, no tienen vida, pero resulta que para nosotros sí tiene vida.
el agua tiene vida, las plantas tienen vida. Si no, las plantas no tuvieran vida, no crecían, no se desarrollaban. Ellos tienen vida. Todos los elementos, tanto nosotros decimos lo que hay sobre la tierra y lo que hay debajo de la tierra tienen vida. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros, sobre todo en el uso de la tierra. Si no fuera porque hubiera seres vivos que alimenta lo que nosotros cultivamos, lo que nosotros producimos, si no fuera por ello, no tuviéramos vida. Entonces nosotros estamos estrechamente relacionados con cada ser, con cada que nos permite alimentarnos, sostenernos. Entonces hay una reciprocidad. Por eso cuando nosotros hablamos así como nosotros físicamente pagamos económicamente, pagamos impuestos, compramos los productos, de igual forma lo hacemos también espiritualmente. Nosotros, cada cosa que obtenemos, cuando hacemos uso de la tierra, del suelo, cuando logramos los cultivos, los productos, nosotros pagamos, míticamente lo dicen, tributamos, pero no quiero meterme por ahí porque eso tiene otro tipo de connotación. Para nosotros, lo que significa es que somos sujetos de derecho, porque cada uno, al igual que nosotros tenemos vida, tenemos ese sentimiento, pues ellos no expresan sentimiento, pero el hecho de que le responden para sustentar la vida, hay esa reciprocidad de respeto y de reconocimiento. Bueno, con relación a la noción sobre personas, sobre el sistema normativo, pues en el caso del pueblo Quisgó, pues nosotros, en el caso nuestro, por lo menos como pueblo, nos denominamos Quixú. ¿Qué significa Quixú? Vamos a hacer la relación. Quixú es el resultado, digámoslo así, de salido de la mujer, salido de la laguna, salido del vientre, salido de la madre tierra. Eso significa Quixú. Cuando a nosotros nos dicen Quixú, nos dicen es persona. Es como, por lo menos aquí en el Cauca, el pueblo Nasa, cuando usted dice Nasa, se refiere a la gente, a la persona. Cuando se refiere a Misak, se refiere a la persona, al ser. En el caso pueblo, en el mío, es el caso Quixú, que significa a la persona, al ser. Y esa palabra nos lleva o la pregunta que usted nos hace, que es con respecto a cuál es la noción de persona en el sistema normativo. No es tan tácito así como lo dice la lengua española o el idioma. Dice, no, persona y punto. Y da bueno, en el caso nuestro, Quixú, es una relación exclusivamente de quien da la vida, que es la mujer, que es un cuerpo, es el territorio. Nosotros acá en el Cauca nos decimos recuperar la madre tierra, que otros lo entienden, recuperar la madre tierra es como ir por el lotecito de tierra que está allí. Nosotros decimos, no, es que la madre tierra tiene todo un contexto completo desde su ser, desde la espiritualidad, desde lo espiritual, desde lo físico y toda esa connotación que genere vida. Eso significa ser madre. Y por lo menos los Quixú, nosotros venimos de eso, salidos de esa mujer, salidos de esa laguna. Por lo menos la ley de origen de nosotros parte de la laguna, nosotros decimos una laguna. El que lo entiende desde afuera va a tomar que la laguna es simplemente un charco en donde hay agua, ¿sí? Que sale. Pero nosotros cuando decimos laguna, esa laguna, ese vientre donde sale el agua, es el vientre de la mujer. Y ahí en el vientre de la mujer, en ese gran cuerpo de esa mujer, pues hay una laguna. ¿Y en esa laguna qué es? Y ahí es donde diferenciamos mucho la diferencia entre un lago y una laguna. Un lago es donde se estanca el agua y una laguna es donde nace agua, donde nace vida. Y en ese vientre de la mujer, pues se genera vida, va creciendo, genera un ser, y llega un tiempo de que ella va a ser una avalancha. Y esa avalancha es cuando sale el quisgueño, sale el comunero. Generalmente eso se relaciona mucho con el tema de la naturaleza.
¿Qué tiene que ver con el concepto? Nosotros hicimos, en nuestro pueblo indígena, viene dado mucho el concepto de la complementariedad, porque este es un concepto también que tenemos que entrar como a mirar. Algunos hablan de la dualidad, otros hablan de complementariedad, otros hablan de otros conceptos. En el de nosotros hablamos más del de complemento, porque uno complementa al otro. La naturaleza, todo va a ser de complemento. Uno no depende, sino depende del otro. Y siempre vamos a estar en ese ejercicio. Que en el tema de la noción como persona en este sistema es que en el sistema normativo, que inclusive pues, creo que más adelante podríamos conversarlo, qué es lo que nos choca con los otros sistemas. En otros sistemas se toma como si el ser humano es el centro del mundo, o es donde todo tiene que girar a lo que él, pero yo lo planteaba este rato el tema de la ley Bichy. Por lo menos sacan una ley, dice, la ley de la salud es para que se cure usted. Por lo menos en nosotros cuando estamos hablando del sistema de salud. El sistema de salud está cuando usted sea antes de fecundar, después de fecundado, después de nacido y después de haber ido al otro espacio. Llega el sistema de salud nacional, dice no, es que por lo menos nosotros en el sistema de salud, cuando un compañero trasciende o fallece, que les llaman otros, nosotros decimos a ese compañero hay que hacerle ritual, a ese compañero hay que darles un aporte, a ese compañero hay que ayudarles con el cofre, a ese compañero hay que darle con el tema de la remesa para hacer sus ejercicios espirituales y todo eso. Llega el sistema de salud desde afuera y dice, no, es que yo mando platas para los vivos, no para los muertos. Cuando nosotros decimos, no, es que la persona que trasciende es importante para nuestra salud también. Entonces, ese entender de esos sistemas normativos son bastante complicados. Y vamos a educación, peor todavía. Entonces, los sistemas normativos, el tema del concepto de persona, pues es muy, eh, pues digámoslo así, es amplio. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la naturaleza tiene derechos. O sea, la naturaleza es igual que todos nosotros, y también tiene derechos. Y ella, pues, hasta el momento nosotros la hemos interpretado es que es el deber de sostenernos, deber de darnos, deber de dar, pero nosotros, ¿cuál es el derecho que existe sobre el tema de ellos? Y esa noción nos va llevando a nosotros, es el tema de, de cómo tenemos el tema o el concepto de la humanidad. Algunos dicen, no, es que solamente, ¿qué pasa con otros animales? ¿Será que no piensan? ¿Será que los otros seres no salen? No, o sea, el concepto se lleva, es como al egocentrismo por ser humano. Entonces usted es el que manda, usted es el que es el principal, pero ya no nos damos cuenta acá que si no hay alimento, pues nos morimos, que si no hay aire nos morimos, que si no hay agua nos morimos, y que si no nos morimos, o sea, en otras cosas, el dependiente de esa naturaleza somos nosotros, no somos el eje central. Entonces, por eso la noción de persona en un sistema normativo, para nosotros, es la madre tierra, que en nuestro idioma decimos Pireusi Kisu, o Kisu Pireusi. Muchas gracias, Ernesto. Adelante, Claudia. Bueno, en la cosmovisión del pueblo inca de Aponte, a la persona, pues en nuestra lengua propia se llama runa. Y runa es un conjunto, es el ser como un conjunto en el tiempo y en el espacio. Y como dijo Ernesto hace un tiempo, y no es el tiempo del reloj, es el tiempo propio nuestro como indígenas, como en la vida, en los procesos. Y bueno, nuestra vida a veces no solamente es nuestra vida, sino el tema de la vida propia colectiva, de lo que compartimos, de lo que es familia, de lo que es entregar, ser. Y cuando hablamos del tiempo, del espacio, no es el espacio que yo ocupo aquí, ahorita, en este momento, sino el espacio en este momento vida y el trascender en cualquier situación. Entonces, que nosotros trascendamos en el tiempo y en el espacio. Digamos que esa es ese es como el pensar de lo que es persona. Claro que persona, sí, no lo hemos como analizado, pues sí lo hemos analizado, pero, y la traducción básicamente es esa, pero yéndonos como más al interior de todo esto, y ahí comparto lo que decía Margarita con relación al tema de persona como sujeto de derecho.
y quiénes son los sujetos de derecho, digamos, desde nuestra visión, desde nuestra cosmogonía. Y también quiero como hacer énfasis en lo siguiente. Yo escribí algunas cosas. Nosotros tenemos que hacer una reflexión de la vida como el sujeto que ocupa el espacio en la vida, en el tema físico, cultural y espiritual, que prácticamente es lo que acabé de manifestar, que pervive en el tiempo y en el espacio, y la misión es de lo que nosotros aportamos en el caminar nuestro, pero también en el caminar de los demás y de los demás seres sujetos de derecho o demás runas. Porque a veces solo decimos, mientras yo sea feliz, está bien, pero nosotros no estamos viendo lo que nosotros podemos aportar a la coyuntura de la vida comunitaria, que eso es lo que tenemos que empezar nosotros a reflexionar desde esta convivencia, digamos. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la responsabilidad que nosotros tenemos o el deber que nosotros tenemos frente a esos otros seres no humanos, pero que nos aportan la vida, que en nuestro caso empieza a ser el agua, que empieza a ser el aire, que empieza a ser la laguna, la lluvia, la danta, el oso, la montaña, el páramo, el mismo oro, que ahorita no es sujeto de derecho, sino sujeto económico, las constelaciones, los vegetales, los animales, ahorita mismo la medicina tradicional, el arte, la espiritualidad. Y escribí algo que organizando esto me pareció bellísimo, y es ahorita el grito que se está dando entre entes humanos y no humanos, pero hermanos, ¿sí? Porque es que tenemos que empezar a mirar que los runa como tales, empezamos nosotros a buscar una comunidad que empieza a responder desde el tema más espiritual, más responsable, para que nosotros podamos caminar. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque es que eso es lo que en este momento está pasando en el mundo entero. No estamos siendo responsables y lo que estamos haciendo es degradando a la Pachamama, a la Alpamama, como la querramos llamar dentro de nuestros territorios, y la estamos acabando. Y ese es un sujeto de derecho que después a nosotros nos va a costar el triple. Estamos desbaratando lo que a nosotros nuestros hijos nos lo están prestando, porque en algún momento nuestros hijos nos van a decir, y lo que yo le presté me lo devuelve de esa manera. Entonces, digamos que pues pienso yo que la persona dentro de nuestros territorios indígenas también ha sido se empezó, digamos, a desvirtuar cuando empezó a llegar un poco el tema de la Declaración de las Naciones Unidas con relación a lo que es persona, y la OIT con relación a lo que es persona. Se empezaron a meter como chip en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de aplicación de justicia desde Occidente y no desde lo que nosotros pensamos como comunidad. Y esa creo que es una de las grandes retos que nosotros tenemos, y es empezar nuevamente a adentrarnos a nosotros mismos, en nosotros mismos, para encontrar la solución de los conflictos que se nos presentan al interior de nuestros territorios y fuera de él. Hay diferencias, evidentemente, en el país entre los sistemas normativos indígenas y la justicia ordinaria. Pero además, también el país reflexiona sobre qué aportes pueden dar los sistemas normativos indígenas a las concepciones de justicia en Colombia, a un mejor funcionamiento de la justicia en el país. ¿Qué aportes pudiéramos, en ese marco de pluralismo jurídico, en donde con frecuencia los distintos sistemas normativos y la jurisdicción ordinaria se disputan a veces espacios de regulación? Primero me gustaría que analizaran esa primera parte. ¿Cuáles son las diferencias? Y otras, ¿qué aportes podríamos hacer desde los pueblos indígenas y especialmente
cada sistema normativo con nuestros principios, procedimientos y nociones de justicia a la justicia en Colombia. Adelante, Margarita. Bueno, yo creo que es muy importante el aporte que nosotros hacemos a la nación a través de nuestra regulación normativa desde lo ancestral, que por decirlo así, que no le damos el trabajo al gobierno o al Estado colombiano a que resuelva nuestros problemas internos. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos 4 pilares importantes en la, digamos, en la solución o en la resolución de los conflictos y que considero importante que se puede tener en cuenta. Una de ellas es la verdad. La verdad cuando hay una situación de falta, de delito, lo que puede primar para poder resolver adecuadamente es la verdad, que nosotros le decimos en el español traducido, nosotros en la lengua nuestra es Gaangabi. Gaangabi, traducido en español, pues no lo correcto, pero aproximadamente es la confesión. Y eso, la confesión lleva como a otra connotación religiosa. Pero no es la parte religiosa, sino es decir la verdad, reconocer que se ha cometido una falta, que se ha cometido un delito. Entonces, a partir de esa confesión, se asume el análisis del caso, la consulta que hacen los mamos. Los mamos son las autoridades, que tienen la investidura de la parte espiritual. Es la persona que tiene la capacidad de hacer las veces de médico, del psicólogo, que tiene un conocimiento muy amplio. Entonces, esa persona tiene la capacidad de analizar, de consultar si el que está confesando la falta está diciendo la verdad. A su vez, también tiene que analizar de dónde proviene esa situación. Eso tiene que tener una raíz por los antepasados, de pronto por la forma de vida que llevaban los abuelos, la responsabilidad, el compromiso que tenían los abuelos, los bisabuelos o los padres. Entonces, analizando por esa línea es que se determina como el detonante del caso, y eso va a llevar cómo conducir para el juzgamiento, para la aplicación, para ejercer la justicia. Posterior a ello, pues, viene la reparación, y esa reparación tiene que participar el infractor y la persona afectada para poder resarcir el daño, porque ahí, cuando hay un daño, hay una situación, no solamente se afecta a la persona comprometida y la persona que falta, que falla, sino que también afecta a la familia, tanto a la familia más cercana. Pero al tiempo también está afectando su entorno, al pueblo, a la comunidad, y a su vez el medio. Entonces, la persona tiene que entrar
en un proceso de, primero, la confesión, segundo, la justicia, tercero, la reparación, y esa reparación, digamos, saneando espiritualmente todas las afectaciones que se ha generado a la naturaleza, primero a las personas, después a la naturaleza, y en esa medida tiene que sanearse, y luego que se sanea todo el entorno es que vamos a entrar a la no repetición. Esa persona tiene que quedar regenerada, se reincorpora a la sociedad, a la comunidad, para no volver a repetir ningún tipo de caso, de daño que le genere a la comunidad. Dependiendo de, digamos, de la dimensión del caso, por lo general, las personas que afectan a una comunidad, a su familia, queda en manos del mamo. El mamo es el maestro que va enseñando, digamos, va purgando su pena, va reparando, va aprendiendo, hasta que logra formarse, capacitarse y ser también un formador. Se convierte en un maestro, un mamo o una autoridad. Pero para que haya reconocimiento de que llega a una autoridad, tiene que ser que ha demostrado de que se ha regenerado, ha reparado ese daño y queda visiblemente reconocido de que esa persona no va a volver a cometer otro delito. Entonces, esos son como la forma en que se ejerce digamos, la reparación de los daños que se ocasionan, las normas. Entonces yo pienso que además todo eso es a través del diálogo, porque dos personas afectadas, seguramente aquí no puede haber, en otro contexto social, seguramente que no va a haber diálogo, porque la persona está herida, porque tiene rencor, porque tiene rabia, porque tiene ira, pero aquí se tiene que deslindar de ese sentimiento y tiene que haber como un compromiso de parte y parte, porque es la única manera de poder entrar en confianza y generar digamos, una buena relación de familia, de sociedad, de comunidad. Entonces, yo pienso que si nosotros todos los colombianos practicáramos este método que tenemos, podría ser importante, sobre todo en este momento que hace falta el diálogo. Entonces, ya que la pregunta es cómo podría ser o podría funcionar en la justicia colombiana, pues creo que medianamente podría contribuir, por lo menos en el diálogo. Muchas gracias, Margarita. Muy, muy valioso. Ustedes han hablado de unos elementos claves que obviamente no se conciben de igual manera en la sociedad mayoritaria colombiana y en los diversos pueblos indígenas. Y señalaron el tiempo, la noción de tiempo, por ejemplo, que es tan clave, la verdad de la cual hablaba Margarita, y además esa noción de confesión que es hermosa. Aquí quiero contar algo del pueblo Huigua, que es tan cercano también al pueblo arhuaco, y es que la noción de aguangachi, de confesión, ellos ponen a la persona que está bajo examen por quebrantar una norma a contar su vida, no a contar a cuánto estaba de los hechos o tal minuto, sino que lo ponen en una dinámica de verdad a contar su vida, incluso desde cuando estaba en el útero materno, las influencias que pudo tener esa persona y cómo no recae esa responsabilidad tanto en el individuo y es vista a un nivel más colectivo. Así que las nociones de tiempo, de verdad, de confesión
son muy distintas. Ahora sí quiero ceder la palabra a Ernesto y recuerdo la pregunta: ¿qué principios y qué aspectos de su sistema normativo pueden contribuir a un mejor funcionamiento de la justicia en Colombia? Con respecto a la pregunta, pues entramos como a analizar lo que usted plantea este ratico, o sea, ¿qué encontramos de diferencia también entre los dos espacios, el de afuera y el nuestro? Como pueblo Quisgoy, como también como movimiento indígena, acá en el Cauca hemos pues mirado el tema de jurisdicciones especiales, en este caso la jurisdicción especial indígena, pues hemos notado que la otra jurisdicción en sí es individualista, o sea, trabaja para uno. Hemos encontrado alguna dificultad en la justicia colombiana, también es que es elitista, no justa, o sea, el que tenga plata, el que tenga dinero sale libre y el que no pueda, pues se quedó ahí hundido. No hay quien lo defienda, no hay quien lo proteja y el que tenga otros, pues se van a defender y van a salir y si no, pues pagarán y hasta algunos se volarán y no pasará nada. Eso acá en Colombia es normalito. Más masacra, el que más hace daños, pues está libre y feliz. Y el que se robó una gallina o el que se llevó una de estas, pague cárcel hasta que se muera. Entonces, esa es una situación que corre, la verdad, digámoslo así, en el tema de la justicia. Como hemos encontrado que la justicia ordinaria también es bastante complicada, o sea, a pesar de que está codificada, tiene sus códigos civil, penal, administrativo, todo está codificado y está numerado, pero se vuelve tan complicada que a la final más sale libre el agresor que el agredido. Entonces, esa es una situación que hemos notado nosotros como comunidades. Lo otro es lo lento que es para operar. Sí, uno entiende la grandeza de la justicia a nivel del país, o sea, son casos inmensos, pero nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que eso no pase? O sea, el tema de la prevención y la promoción no está activada como una política pública en el gobierno, desde lo jurídico. O sea, no se hace prevención, no se hace promoción, solamente se espera que llegue el caso y se actúa sobre eso, y esas son otras situaciones. Otro tema que lleva al análisis es el tema de la persona. Listo, hablamos del tema de persona, pero a la final la justicia se vuelve inhumana. ¿Sí? Entonces, decimos, esa persona que es agredida, que es víctima o que está en situación, pues él contará su caso, inclusive sufrirá más, pagará más para que se le reivindiquen sus derechos, pero el que es agredido, pues tendrá su prioridad o su atención, que a veces se dice que la misma Constitución es garantista, entonces se le garantiza derechos, pareciera que más tuviera garantías el derecho el que ofende que el que es agredido, y eso al final como que nos lleva también a confusiones internas. La otra situación es concreta de la justicia ordinaria es que siempre se habla de libertad y prisión, no hay más. No salen de esas dos cosas. Una cosa, usted está libre o está preso, ¿sí? O como pasa aquí en Colombia, o se muere, ¿sí? Porque también pasa otra situación. Está libre, está preso o se muere. Cualquiera de las situaciones que uno esté presentando. Y la otra situación es que maneja la justicia ordinaria es el tema de solución o condena. O sea, esos son los dos enfoques que se manejan. Pero si ya entramos al concepto de cómo podría contribuir nuestro sistema normativo, que ya lo plantearon las compañeras, ya lo hemos conversado, inclusive nosotros tres no podemos también decir que ese es el planteamiento nosotros como tres pueblos indígenas. Son 105, 106 pueblos indígenas que creo que si nos sentáramos a conversar el tema de justicia, vamos a llegar al punto que estamos conversando ahorita. ¿Por qué? Porque es que el sistema nuestro es restaurativo, es devolver la persona al territorio. Nosotros hablamos de armonía y desarmonías, de equilibrios y desequilibrios. Nosotros vamos más que todo al caso de la causa, del motivo del ejercicio. Voy a comentarle una anécdota de acá del territorio, o de los territorios, que eso se nos presenta mucho acá en el Cauca. Había un compañerito que llegó y él, pues, el compañero conocía y extrajo pues de una escuelita que había, de una remesa que se le da a los niños. Se la robó, digámoslo así, robó en el concepto de la jurisdicción
ordinaria. ¿Qué haría la otra persona o quién haría los demás? Dicen, no, ya cójalo porque fue y se robó una remesa. Ya hay un ladrón. Pero cuando el cabildo vaya y actúa, y mira lo primero que hace es la primera pregunta, que dice, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Y él dijo, yo estoy a cargo de mis 2 hermanos, ¿sí? Mis 2 hermanos son pequeñitos, uno tiene 9 y el otro tiene 6 añitos. Y la pregunta que le hacía el cabildo, ¿y quién está a cargo suyo? Dice, está mi abuelita. Y mi abuelita tiene 65 años. Decía, bueno, ¿y su papá? Dice, mi papá lo mató el grupo armado, ¿sí? No tengo papá. Y su mamá, dice, no, mi mamá por cuestiones económicas, papá no mantenerse para trabajar acá. Mire esos conceptos, solamente ese concepto que está allí. Entonces, mi hijo, le dijo el cabildo, mi hijo, ¿usted por qué se fue y sustrajo la remesa? Dice, es que no tengo trabajo, ¿sí? Porque acá el jornal es muy barato. Por lo menos me preocupa cuando en la televisión sale un magistrado, sale un senador y dice, es que el sueldo que a mí me dan es tan poquito, y poquito nosotros que acaba, un jornal está costando entre 15 y 20 mil pesos diarios, y con eso toca mantener una familia, ¿sí? Pues si el compañero no lo tenía, pues dijo, la única opción de darle comer a mis hijos, a mis hermanos, fue llevándome esa remesa, y con eso comimos todos. A usted depende cómo me vaya a sancionar. Ahora sí pongamos ese contexto, es solamente esa anécdota entre las 2 jurisdicciones. Si hubiera estado la jurisdicción, porque aquí intervino bienestar familiar, intervino la fiscalía, intervinieron los otros, porque ahí está diciendo, se sustrajo una remesa. Entonces el cabildo ahí dice, no, primero por competencia eso me corresponde, ¿sí? Y cuando plantea ese tema, dice, ese joven es comunero mío, pero también tiene una dificultad por responsabilidad y responsabilidad de una política del Estado. Es cuál va a ser el tema de producción, el tema, no hay producción económica, por lo menos acá. Nosotros vivimos de lo agropecuario, de lo que produce la madre tierra. Pero llegamos nosotros, producimos, pongo un ejemplo, producimos un bulto de papa. Ese bulto de papa está costando alrededor en producción unos 35, 40 mil pesos por bulto, pero llega al mercado ahorita y nos lo paga 20 mil pesos por bulto. ¿Por qué? Porque el Ecuador llega a 15 mil pesos. ¿Dónde está la política pública de frenar la importación de papa de otro lado? Pues nos quiebra a nosotros, ¿sí? Y fuera de eso, con ese precio nos toca pagar créditos al banco, nos toca pagar trabajadores y toda situación. Ahora sí, imagínense la economía. Ahora sí, en términos de justicia, ¿qué haríamos con estos compañeros que están aquí? Si hubiera bienestar, ya se había llevado a los 2 niños, ¿sí? Porque dicen, no, usted no es competente y esos niños no están allí. Si hubiera sido la fiscalía, entonces dice, acá hay un ladrón, hay que llevarlo y pontes a la cárcel. Y ahora la situación y el problema, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, por eso el tema es de análisis, por eso yo lo planteaba desde el comienzo, que hay que verlos en el tema del ser, de la persona. Ese sistema de principios y aspectos también hay que tener muy en cuenta es que cada proceso es dinámico, es vivencial, ¿sí? La justicia tiene que aprender eso. La gente del Estado, quien esté en cualquier lado, es lo mismo que está haciendo ahorita las movilizaciones en Colombia. Le dicen al gobierno, salga de esa burbuja, porque todo no es allá. Hay que vivir el territorio. Y cuando vive el territorio hay que mirar eso. Lo que hablaba la compañera hace rato decía, el tema de la pluralidad. No solamente en lo jurídico, la pluralidad en todo su contexto, porque Colombia es diverso. Y esa diversidad hay que tenerla muy clara. Es que una cosa es el pueblo Quishú o el pueblo Quisgó mío acá en la zona donde es el territorio madre. Y otra cosa es este pueblo en tierra, no sé si le pasa a la compañera de la sierra, por lo menos. Una cosa es un indígena en la sierra y otra cosa un indígena de la sierra en el valle, ¿sí? Sea el mismo indígena, el mismo pueblo indígena, pero los contextos cambian y por lo menos uno tiene que moverse así dinámico a ese contexto. El otro tema que nosotros analizamos mucho y que yo le decía una vez a la JEP, porque acá en el CRIC y en la Universidad de Araguaín estuvimos trabajando con el tema de la JEP, nosotros decíamos, pues la JEP nos copió todos los principios que nosotros tenemos y ojalá le funcione, ¿sí? Porque nosotros decíamos, en el territorio indígena se aplica lo que es el tema de la verdad, diga la verdad. Luego de esa verdad, si está, haga reparación.
Pero cuando usted haga la representación, haga el compromiso de que no lo va a repetir, ¿sí? Y cuando usted no lo repite, usted hace una verdadera justicia. Eso le decíamos nosotros a la JEP. Y como que la JEP nos copió y ojalá funcione. Yo creo que está funcionando, que no lo van a entender los otros. Y creo que por ahí podemos tener una armonía entre las dos jurisdicciones que están allí. Y esos son los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta, garantizar. Y ahora sí, lo que usted planteaba en la segunda pregunta este rato, la noción de persona. Sí ve que ahí se desfigura, se rompe todo ese concepto de que ya no es la persona, el ser como tal, sino que influye allí. Porque nosotros decíamos, cuando un compañero afectó al otro compañero, por ejemplo, se le robó una vaca, un ejemplo, le robó una vaca, llegó y se llevó esa vaca, se la llevó y la vendió. ¿Cuál es el problema allí? Pues que el otro compañero que tenía la vaquita, con esa vaquita ya no vende la leche, ya afectó a su familia, el otro compañero se fue a la cárcel, la otra familia se quedó sin compañero y sin familia, y todo se formó, fue un daño. ¿Cuál es lo que tiene que hacer allí? Pues repare, si no quiere otro tipo de sanción, otro tipo de desarmonía, y garantice usted que no lo va a volver a hacer. Y con eso vamos reparando el ejercicio. Pero también hay cosas de cosas. También a nosotros nos han criticado mucho el tema del patio prestado, ¿sí? Dicen, ¿cuál es el patio prestado? Nosotros decimos que estamos mandando gente nuestra a la cárcel. Es que también, como lo hablamos al comienzo, todo depende del rango de afectación o desarmonía que hay en el territorio. Porque hay compañeros que sí se pueden sanar, que sí se pueden reivindicar, que sí pueden volver al territorio, pero hay compañeros que ya no tienen arreglo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pues buscar formas de que ese compañero pueda que por otro lado pues, tenga la opción de, de, de volver al territorio. Pues nosotros sabemos que la cárcel sano no regresa, con el pensamiento indígena tampoco va a regresar, pero al menos nos va a brindar a las autoridades un espacio más de mirarlo con esa coordinación con la otra justicia, cómo va a ser para que haya un verdadero ejercicio de aplicar justicia. Pero entonces el principio, o el general que tenemos que hacer aquí nosotros, todos los pueblos indígenas, es darle el valor al ser, a la persona. Entonces con eso creo que es los principios más importantes que debe tener la otra justicia, y en especial lo que él está diciendo aquí, entender mucho el tema de la pluralidad y la diversidad de los pueblos. Me voy a permitir leer el otro párrafo que les decía de lo que es justicia para nosotros. En el marco como principios, ¿no? De la aplicación de justicia, y de ahí, pues creo que compartiré cuál es mi criterio con relación al aporte que nosotros podemos hacer a la aplicación de justicia en lo occidental. Debido proceso indígena amparado en principios de autonomía, territorialidad, unidad, igualdad, equidad, honestidad, oralidad colectiva, audiencia y deliberación pública. ¿Por qué hago alusión a esto? Y es básicamente complementando lo que tanto el compañero Ernesto como la compañera Margarita compartían, y es básicamente porque nosotros vemos que es evidente que la justicia en este momento está siendo bastante lenta, sus procesos son bastante quietos incluso. Y lo paradójico de todo esto es que, imagínense, nosotros hacemos y lo tenemos como principio constitucional, incluso procesal, que el tema de la diligencia es uno de los principios para el tema procesal. Pero ¿cómo si tenemos jueces de cada rama? Tenemos policía judicial que hace el tema de investigación, que hace el tema, incluso tiene su sistema carcelario y todo propio, y aún así los procesos se demoran hartísimo. Imagínense nosotros, en un poco tiempo, se puede perfectamente en días sancionar o saber quién cometió un ilícito, quién está enfermo, quién mató a un guardia indígena, porque lo hemos visto, incluso ha salido en la televisión. Entonces, en principio, yo diría que la justicia sería, pues, como la invitación un poco de volver el principio de la diligencia realmente como
como un principio de vida de la aplicación de justicia, porque es que si uno denuncia, uno demanda, en fin, pues uno lo que está buscando es la reparación de algún daño o que se evite que se cometan los daños eventuales, llámese en un proceso de familia, llámese un proceso civil, laboral, en fin. Entonces, en principio yo diría que se le dé vida al tema del principio de diligencia. Porque creería yo que eso es garantizar en efecto la justicia que todos que solicitamos. Otro aparte que pienso yo es que el debido proceso, y siempre, ahorita tanto en lo indígena como en lo occidental, tiene un gran, digamos que esto es vital, el tema del debido proceso es vital, pero sabemos que también al vivir el debido proceso hay tanta arandela, por llamarlo de alguna manera, que los procesos empiezan a caer y pasa lo que Ernesto manifestaba. Sencillamente eso se cae y prácticamente la persona afectada es la que termina estando en la cárcel y el otro es el que termina saliendo y continuando con sus malos pensamientos y sus malos caminos. A diferencia de lo nuestro, es que nosotros vivimos el debido proceso de una manera muy bien creada, o lo hablo desde el proceso Inga en el territorio de Aponte, muy sencillo, pero también muy medible, porque les decimos, miren, el debido proceso que usted se tiene es usted, señora o señor o comunero indígena, tiene este proceso, como lo decía Ernesto, y voy a tomar un ejemplo cualquiera. Lo voy a tomar, voy a hablar de una situación que nosotros vivimos en el territorio. Señor compañero, usted es candidato a ser gobernador del territorio. Las reglas son concretas estas. Por favor, para no caer en el error de la corrupción que tanto está afectando a nuestro país, cúmplalas y que por favor no compre votos, que por favor no haga cantidad de situaciones, que eso es lo que vemos en la politiquería tradicional, pero aún así lo hace. Se llama a los compañeros y se les dice, mire, este es el proceso que hay, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus descargos? ¿Por qué los están haciendo? ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Y van, dicen si lo hacemos, no lo hacemos, bueno, en fin, porque eso ahí ya empieza a escucharse y a tener la oportunidad de descargos desde el contexto personal, como lo decía Margarita, aceptando que se hizo o no se hizo la conducta, digamos, reprochable o la situación que estamos investigando. Y llega y se dice, sí lo estaba haciendo, pero como ese delito a nosotros, esto no es nuestro, entonces dejémoslo así como que eso no es delito y sigamos con el camino. Y lo que se está vinculando en el debido proceso es decirle, pues mire compañerito, esto es lo que hay, la sanción suya es esta, usted cometió una desarmonización de nuestro territorio y pues ahorita lo que le pedimos es que ya pues sea parte para poner otros compañeros para que vengan a liderar con más dignidad nuestro proceso eleccionario y nuestro caminar como pueblo indígena. Pero digamos que ese es sencillo el debido proceso que nosotros manejamos, pero si lo vemos nosotros acá en Occidente, tenemos que cumplir con tantas cosas que incluso en el mismo, así se sepa, pero por tema de tiempos los procesos se caen y eso lo conocemos los que estamos viviendo acá. Pero entonces, el debido proceso, a mi modo de ver, debería ser como más sencillo, lo que les decía, muy bien creado, muy, muy sencillo, pero medible, que a mí me dé para generar esa aplicación de justicia, porque es que por eso no se empieza a creer en el tema de la aplicación de justicia, ya no se cree. Por eso es que ahorita vemos los comportamientos y la jurisdicción, ya empiezan a ver
que las competencias de justicia están a la mano, uno mismo lo hace, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que eso también tendría que el gobierno, pues que el sistema de justicia mirarlo. Yo pienso que voy a hacer un llamado, es más bien, y ahorita lo estamos viendo con mucha vehemencia, de que existen algunos pronunciamientos de las altas cortes en las que se presume que son garantistas para los derechos de las comunidades indígenas, pero realmente no lo están haciendo porque están desconociendo muchas situaciones de los que nosotros vivimos dentro de nuestros territorios. Y no solamente las altas cortes, como le estoy diciendo, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y demás, sino también de la misma institucionalidad de gobierno que se presume que tiene que entrarnos a representar. Hoy en día, por eso hablaba del principio de la honestidad, hoy en día a nosotros nos apoyan o no nos apoyan si votamos por el presidente o no votamos por el presidente. Y digamos que eso no es garantía de nada. Entonces nosotros ya vemos que allá no hay que acudir, que este gobierno, por ejemplo, en el caso en concreto, no hay que acudir porque sencillamente allá no encontramos garantías, sino al contrario, una vulneración completamente de derechos y lo que en este momento estamos viendo es que al generarse esa vulneración y a nosotros entrar a denunciar esas cosas, pues somos perfectamente objetivos de otros pensamientos negativos y que ya lo hemos visto en todo el país. Pienso yo que hay que capacitarse. Pienso yo que hay que generar un reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, de las jurisdicciones afros, de las jurisdicciones gitanas, de la pluralidad de lo que hablábamos hace un rato, que somos capaces nosotros de saber orientar a saber orientar a nuestros territorios. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos aportarles? Ese tema de que, pero esa es la ventaja de lo que nosotros tenemos como jurisdicción comunitaria, y es atender las causas de las cosas, no solamente los hechos como lo compartió Ernesto, y creo que por fortuna ese ha sido el común denominador de nuestra aplicación de justicia, y es mirar las causas que generaron para ocurrir esos efectos. Y ese es, por ejemplo, en el tema de los derechos propios en familia, por ejemplo. Nosotros vimos muchos casos de familia, del tema de alimentos, del tema de los hurtos de animalitos, pero bueno, yéndonos más allá, por ejemplo, también hemos sido capaces de manejar temas de derecho disciplinario desde la propia jurisdicción indígena nuestra. Hemos resuelto conflictos en el derecho laboral también. Hemos visto conflictos del derecho eleccionario. Hemos visto conflictos en el derecho territorial, o sea, los hemos liderado de una manera muy, muy responsable desde el derecho mayor, antes que empezar a buscar salidas occidentales. Pero bueno, yo creería que ese es el aporte. Bueno, y otra cosa, pues que nosotros siempre buscamos que las salidas sean como lo que decía Ernesto con relación a la prisión, pero también estamos todo lo que en el derecho ordinario se ve en las reparaciones en plata, en dinero, en dinero, en dinero. En lo nuestro no es así. En lo nuestro es completamente diferente. En lo nuestro se empieza a mirar, por ejemplo, yo le robé una gallina al vecino, pues vaya y trabaje para devolverle la gallina al vecino. Pero acá ni se devuelve la gallina ni se trabaja con el vecino. Y lo peor fue que quedamos bravos. Entonces, cuando hay esa clase de conflictos, se llama a veces a las dos familias y se le dice, mire, lo que pasa es que el vecino tenía pues como ganas de alguna cosita, entonces sí cometió el error y todo, pero hagan paces entre las familias. Esos en algunos casos se han dado, en otros casos, como lo decía
con mi antecesor, pues obviamente no se puede. Hay algunas situaciones y no podemos taparlas con un dedo. Y creo que nuestra jurisdicción ha sido bastante criticada porque en principio porque creo que se maneja mal el tema de la información, pero también porque desconocemos mucho del tema de la aplicación de justicia. Yo recuerdo en algún momento que nos dieron muy duro en un caso que salió en el programa de Séptimo Día, porque nosotros también vivimos el tema de las violaciones a nuestras mujeres al interior del territorio, que vivimos violaciones a niños al interior del territorio. Y en algunos casos, estas personas se busca que se los aconseje, como en principio se suele hacer, se mira si el consejo sirve o no sirve, se mira si en efecto el señor está muy enfermo, se le hace el acompañamiento con ambiguasca, ayahuasca o lo que sea, del tema respetuoso a la medicina tradicional nuestra. Si eso tampoco sirve, pues podemos llevarlos a un centro de reflexión más propio indígena, todavía no al patio prestado como lo compartía Ernesto. Y si ya no, en efecto, nosotros tenemos que sacarlo porque es un elemento pues que no pone en riesgo a la armonía que buscamos en nuestra comunidad. Entonces, hay unos pasos, hay unos procesos que nosotros los hacemos de manera muy responsable, pero en este momento yo pensaría, y también es un llamado no solo a la jurisdicción ordinaria, sino también a nuestras jurisdicciones indígenas, que no retrocedamos lo ya caminado, porque a veces llegan, depende del gobernador que llegue, tumba todo y desconoce lo ya caminado. Y esos son por intereses económicos, políticos y demás. Creo que me extendí, perdón. Bueno, vamos a entrar en una fase ya de la tarde en que vamos a responder las preguntas del público. Estas preguntas del público van a ser dirigidas a uno o dos de ustedes, no a todos. Yo les voy a pedir concisión, el núcleo denso, lo rico del concepto indígena, porque esto va a ser supremamente clave. Entonces, ya hay preguntas. Ustedes lo dijeron, lo dijo Claudia, no todo el mundo ve los sistemas normativos indígenas con admiración. Hay muchas críticas desde algunos sectores de la sociedad nacional cuando no comprenden o tienen una visión polémica de algunos principios y procedimientos. Una pregunta de Antonio Olmos va dirigida a Margarita y a Claudia. Les pido concisión, por favor. Me pregunto si ha cambiado la manera en que se juzgan las violencias de género en las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que cada vez más se asumen compresiones de igualdad de género en las comunidades indígenas. Entonces, para las dos, Margarita, adelante. Y luego Claudia. Gracias por la pregunta. Inicialmente hemos realizado nosotros, digamos que capacitaciones y orientaciones para el conocimiento de los derechos de las mujeres, sin llegar al choque o a algunos pensamientos pues europeos y de todo con relación al feminismo. Nosotros estamos, las mujeres somos fuentes, más bien dicho, podemos perfectamente hablar de todos nuestros derechos, incluso de los propios. En el tema de la sanción a los delitos con visión de género, sí en su tiempo, sí se los cambió. Sí se cambió, sí se incluso, les comento, nosotros tenemos un Consejo de Justicia y en el Consejo de Justicia vinculamos mujeres justamente para que esas mujeres empiecen a escuchar y a volver la pertinencia en el consejo, en la sanción, en su curación, en la orientación que se le da. Entonces, pensaría yo que cuando se logró hacer ese proceso, sí se vinculó y se hizo ese tratamiento diferencial. Bueno, el cambio que ha habido en el sistema de resolver los conflictos y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la mujer
Nosotros más que todo, como decía anteriormente, somos de prevención. Nosotros prevenimos a tener que juzgar, a tener que sancionar. Entonces, nosotros, digamos, por tiempo, normativamente, nosotros tenemos cómo se sanciona el caso de las mujeres. Eso se mantiene. Ha venido cambiando un poco por la influencia del feminismo europeo. Está cambiando muchos aspectos. Entonces, ya en el marco de esos cambios, lógicamente, esas sanciones que hay para las, digamos, para el caso de género, no es que haya cambiado mucho, pero sí se atiende al caso particular que se presente y precisamente lo que hacemos es propender por evitar que se tenga que castigar a las personas o sancionar a las personas. Digamos que en el caso nuestro, afortunadamente, no hay tantos casos de sanciones a las mujeres. Y ahora estamos en un proceso de formación, de capacitación, para seguir evitando de que haya que tener una cárcel o un calabozo o una casa de reflexión para mujeres, porque por lo general lo hay, pero para los hombres, no tanto para las mujeres. Entonces, no queremos caer en ese, digamos, en ese vicio, en ese problema de tener que tener mujeres detenidas, mujeres en casa de reflexión, porque nosotros, pues cárceles como tales no lo tenemos, tenemos unas viviendas o unas casas que son de reflexión para que las personas repiensen, para que la persona cuando entra en la confesión, pues haga toda una especie de una retroinspección y, y vaya saneando todo digamos, esos actos negativos o pensamientos negativos que lo lleva a cometer fallas y faltas. Entonces, nosotros somos más de prevención que de sanción, entonces estamos en ese proceso. Ernesto, Iván Olarte, que nos sigue, nos escucha, pregunta sobre el pueblo Quijó. ¿Cómo está organizada la administración de justicia? ¿Quién acusa? ¿Hay defensa? ¿Hay reparación? ¿Y cómo solucionan esta desarmonía? ¿La responsabilidad se ve individual? ¿Se ve del individuo en esta desarmonía? Bueno, gracias por la pregunta. El sistema jurídico interno arranca, como le decía al comienzo, desde el tema de cómo se visualiza el territorio, la naturaleza. Nosotros tenemos un precepto antes de todo eso, son dos palabras claves que lo manejan los mayores. Uno que dice es, piensa con el corazón, actúa con la cabeza y defiende con la razón. Ese es un concepto que lo manejamos muy, y explica mucho. Y hay otro que se le da a las autoridades que dice, recorre permanente el territorio para conocerlo, luego que lo conoces, para que lo defiendas y defiéndelo para vivir. Son dos preceptos que nos determinan a nosotros cómo hacer el ejercicio de justicia. Si nosotros pensamos bien, o sea, como persona, como gente en la naturaleza, como gente como tal, podemos ya actuar. Cuando dice con la cabeza, ya entrar a ponerle el sentido a las cosas, y que cuando usted ya tiene eso, ahora sí, con la razón defiende. Ese es uno de los elementos que nosotros manejamos claros acá en el proceso. ¿Cómo, ya operativamente, cómo se hace? La comunidad mandata. Entonces, la comunidad se reúne permanentemente y está mandatando. Ellos, dependiendo de cada situación. Por lo menos hay situaciones que nunca se han presentado, por lo menos lo del cultivos de uso ilícito. Nosotros tenemos un mandato, creo que los indígenas también han vivido eso, los de Anacona y otros pueblos. Antes de que ingrese el cultivo ilícito, la comunidad se reúne y plantea, dice, mire, que a futuro va a pasar esto, mire que esto va a pasar. Se reúne con los mayores tradicionales, se reúne con los demás, mire que hay espejos, mire que hay comunidades vecinas, mire que hay conflictos, mire que hay choques, hay muertes.
nosotros no queremos vivir. Se manda todo y dice, no se vuelve a ver cocinas, ni siembras, ni mercado, ni nada, y tenemos que actuar. ¿Quiénes actúan? El cabildo. Segundo, ¿a quién le corresponde? Pues para eso estamos hablando de un CEIP, de un sistema educativo propio. Pues orientes desde la educación cuál va a ser el ejercicio para que no pase esto. Haga el ejercicio de la prevención. Si tiene el tema de salud, prevenga desde salud, desde su alimentación, desde la producción. Si tiene otros programas, por lo menos está el agrocultural y otras áreas que estamos fomentando, pues ayude al tema productivo. Entonces, esa es como la estructura que nosotros manejamos, porque creo que todos los pueblos indígenas estamos de acuerdo con lo que estamos planteando, que es primero la prevención. Prevenir sale más barato que curar, porque ese es uno de los elementos claves. Y con eso, pues ya tenemos una estructura, pues digámoslo así, organizada, que es la Asamblea General, que es la que legisla. Tenemos el Cabildo Mayor Cultural, que es el que ejecuta, que es el que hace todos los ejercicios de ejecución. De ese ejercicio mayor, pues hay un equipo encargado, que es el equipo de armonía y equilibrio, que es el encargado de manejar todo el proceso de justicia. Y ya cuando hay de momentos de ir a territorio, a campo, pues tenemos el mismo cuerpo de cabildo y está la Guardia Indígena. La Guardia Indígena se mete mucho a esos ejercicios y en cada uno de los procesos va a acompañar el mayor tradicional. Es el que va a hacer todo ese proceso del cateo, de revisar qué va a pasar y mirar ese tema de la proyección. Entonces, con esos elementos es que nosotros hacemos el ejercicio de jurisdicción. Hay un punto importante que creo que es el que la opinión pública nunca nos va a entender, que es el tema de un gobernador indígena no recibe sueldo, es voluntad, y ese es un compromiso. Un guardia indígena no recibe sueldo, ni siquiera ni en cualquier pago. ¿Sí? Un alguacil, un compañero que esté metido en esta, no recibe ningún pago. Entonces, mire las dos formas de la justicia, cómo se evidencia. Cuando a una persona se le paga para que haga su trabajo, y otro cuando se hace de nacimiento, de pensar con el corazón, de actuar con la cabeza y defender con la razón. Esa es la forma como que se maneja el tema de justicia. Vamos a cerrar muy rico, fecundo momento de reflexión sobre los sistemas normativos indígenas con una pregunta para todos que debemos responder brevemente, y si quieren enviar un mensaje al resto de la sociedad nacional, que es muy interesante, lo pueden hacer. Entonces, la pregunta es, a lo largo del tiempo, ¿cómo han cambiado los sistemas normativos indígenas? ¿Cómo han respondido frente a la presencia de innovaciones, tanto de otros seres como el ganado, por así decirlo, pero también de innovaciones tecnológicas como los automotores, las armas de fuego, los celulares, cualquier tipo de objeto y el mismo dinero en general, también como una introducción? ¿Cómo han respondido el sistema normativo de cada uno de sus pueblos a esta situación de cambio en el cual están inmersos todos los pueblos indígenas en este momento en la República? Brevemente, por favor, Claudia, inicias y cerramos con Ernesto. Pues ahorita hay una cantidad de elementos que han cambiado la vida de nuestros pueblos y básicamente ha empezado a generar como algunos riesgos para que nosotros podamos mantener la protección de la identidad, de ese summa causa que nosotros siempre hemos intentado defender. Y yo en principio diría que, por ejemplo, el cambio a la genética y la mutación de las semillas, me parece que es un elemento que es fuertísimo en esta coyuntura. El cambio de la chagra a convertirse en territorios, mejor dicho, en simples pedazos de tierra productores de cultivos de uso ilícito, de narcotráfico, la pérdida del pensamiento, el dinero, las fronteras territoriales, espirituales, las del cosmos, el microcosmos, una situación que yo invito a la reflexión es el elemento paternalismo que también está afectando a las luchas propias como seres dignos de dignificar. El tema en este momento del glifosato, la fumigación de glifosato está afectando nuestros territorios
la politiquería, la religión, la colonización de los pensamientos, la globalización, la minería, las masacres a nuestras comunidades, pero también a nuestros idiomas, a los códigos sagrados, y respeto a las decisiones de la comunidad, la violencia del Estado, los conflictos internos, los feminicidios. En algún momento se empieza a contemplar que el profesionalismo de nuestros hermanos indígenas, perdiendo la dignidad, empieza a ser, la identidad, perdón, empieza a ser un riesgo altísimo para nuestras comunidades. La contaminación del pensamiento, el clientelismo, la impunidad, en fin. Mire que hay una cantidad de elementos que están afectando la vida de nuestros pueblos. Y bueno, el llamado a nuestra casa Colombia es básicamente que se comprenda desde, más bien, que exista un respeto a la diferencia de nuestro pensamiento. Y creo que desde ahí, antes que empezar a destruir, se empieza a construir. Y yo invito en este momento a los gobiernos, tanto nacional como local, regional, incluso nuestros mismos gobiernos propios, a empezar a plantear la dignidad en el tema de la gobernabilidad y la gobernanza al interior de nuestros territorios, porque se está también desvirtuando, se está yendo nos estamos contaminando de alguna manera nuestro pensamiento, y la lucha ha sido muy fuerte para no llegar a eso. Entonces, y que, bueno, la gente de base, la gente que está con plena certeza de que podemos dar hasta la vida por nuestras causas, pues sigamos con esa conciencia de que así lograremos, al menos pervivir en el tiempo y en el espacio, como dice el himno de mi pueblo, como pueblo Inga de Aponte. Gracias. Bueno, yo creo que Claudia hizo un resumen de la situación que tenemos. Creo que recoge gran parte de lo que igual nos pasa a nosotros. Digamos que en la medida que nosotros hemos ido recuperando esos derechos de inclusión en la Constitución, y los derechos en la educación, los derechos en la salud, los derechos de ampliación del territorio, eso nos ha acercado mucho más a la sociedad mayoritaria. De esa manera también empezamos a adquirir otras costumbres o adoptar otras formas de vivir. Eso nos lleva a perder un poco esa esencia de lo que fuimos antes. Entonces, lógicamente la tecnología juega un papel muy importante en esos cambios, para bien y también como para mal. La misma educación, para mí, considero de que la educación hasta cierto momento fue bueno, pero empezamos a perder un poco esa fortaleza propia y empezamos a adoptar más lo de afuera. Y entonces el mismo sistema de educación nos ha llevado a desconocer la fortaleza de los conocimientos propios, y nos ha puesto en una situación si fuera la degradación del color, de un color, estaríamos más blanco que azul o negro. Entonces, en esa forma, en esa medida, nos afecta porque hemos ido perdiendo poco a poco a nuestras autoridades, a nuestros mamos. Hay más interés por aprender lo de afuera porque creímos de que aprender, estudiar en una universidad y aprender, y vamos a defender mejor nuestra cultura y vamos a defender mejor nuestro territorio. Pero lo que hicimos fue adoptar otros conocimientos. Entonces,
ese debilitamiento, esa degradación del conocimiento propio nos ha puesto en otro extremo y quedamos en un vacío. Entonces, algunos momentos yo he escuchado que la gente dice, malo si les damos y malo si no les damos. Sí puede verse de esa manera, pero hay que entender de que nosotros hemos sostenido una cultura durante tantos años y en este momento pues estamos para reflexionar internamente, reflexionar para poder retomar y volver a encauzar lo que no es de nosotros, lo que es propio. Y eso también es importante, el concurso del Estado, del gobierno. La solución de los problemas no es dar, sino es propiciar las posibilidades para que nosotros afiancemos nuestro conocimiento, afiancemos nuestra cultura, tengamos nuestros territorios, en los territorios donde están los códigos de los conocimientos para poder mantener los conocimientos propios sobre los diferentes tipos de casos, como la salud, como los cultivos, la conservación de las cuencas hídricas, donde se mantiene la madre de los ríos, las madres de los humedales. Entonces, de pronto eso no ha sido como bien entendido y cada vez más nos ponen en una situación de límite. Pero también es porque recibimos por un lado, pero en lo que realmente debemos recibir nos limitan. Entonces, es una situación que nosotros estamos en una reflexión. En este momento nosotros no somos ajenos a la situación general que tiene Colombia. En este momento Colombia tiene una crisis de gobernabilidad y de igual forma nos está pasando a nosotros internamente. En cada uno de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada tenemos una fricción, una presión de conflicto interno y sobre todo ha sido muy conocido a nivel nacional por las redes sociales, por las noticias de que el pueblo arhuaco tiene problemas. Es muy cierto, eso no se puede negar. Entonces, ¿a qué se debe? A estos cambios, a esa relación cercana y donde nosotros hemos ido permeando otra cultura, otras costumbres, adoptando otro sistema. Entonces, queda como muy quejoso de que uno pida una autonomía, pero también esté diciendo de que me estoy debilitando. Pero eso hace parte de la familia colombiana que debe entrar a reflexionar, a pensar, y qué más que el diálogo, esas conversaciones de que donde hay problema es para sentarse a dialogar cómo se resuelve, cómo se le encuentra esa salida. Entonces, pues como mensaje es que tenemos que conversar, dialogar, poner los problemas sobre la mesa para poder encontrar la salida, digamos, el punto crítico y encontrar también la solución. Adelante, Ernesto, ya para cerrar. Bueno, con respecto a qué cambios del sistema normativo se ha dado hasta hoy, pues es importante hacer un paralelo. ¿Qué cambio normativo desde el nuestro? ¿Qué cambio normativo desde desde lo ordinario, desde lo afuera? Y también entre los dos. O sea, eso es importante que hagamos ese. En el caso nuestro, nosotros tenemos que hacer en cuenta y siempre tenemos en cuenta que hay que hacer una línea del tiempo. O sea, cómo hemos vivido. ¿Sí? Esa línea del tiempo nos va a llevar a nosotros a mantener la historia. Si nosotros tenemos la historia y sabemos de dónde venimos y cómo venimos, pues la podemos sustentar. Por eso les decíamos en preceptos anteriores. ¿Sí? Por lo menos nosotros, algo que ha cambiado nuestro pueblo indígena, y si manejamos la línea del tiempo, es que anteriormente nos denominaban a nosotros menores de edad, animales, seres sin alma.
¿sí? Igual que a los compañeros afros y lo más que a los compañeros gitanos y los otros. O sea, nosotros no somos de este mundo según ellos, ¿sí? Entonces, que tenemos que estar subrogados a otros. Entonces, y generalmente los derechos hasta ahora, si tengamos la Constitución, siempre han sido derechos rogados, o sea, ningún derecho que nosotros tengamos, y tengámoslo muy claro, ninguno de los derechos de los pueblos indígenas ha sido dado, ha sido rogado, ha sido luchado, ¿sí? ¿Por qué lo planteo así? Porque es que generalmente, si manejamos la línea del tiempo, nosotros bien lo quisiéramos trabajar desde el tema de la invasión. Aquí no hubo descubrimiento, aquí hubo invasión. Esa invasión hubo una colonización. Para podernos colonizar tuvieron que asesinar, tuvieron que matar. Por eso aquí en el Cauca está como ahorita que todo el mundo dice, ¿por qué tumban estatuas? ¿Por qué tumban tal? Esas situaciones que han llevado, pues sencillamente Belalcázar fue el que mató toda la gente indígena del Cauca, ¿sí? Inclusive toda la gente que ha venido desde abajo. Contamos toda esa gente, todo el daño que nos ha hecho, pues mire, la invasión es bastante grave, por lo menos el tema de la colonización, porque el conflicto territorial que hay acá con los Valencia y los Mosquera, que esa gente ha sido peligrosa en acabar con la población indígena, por lo menos el tema de la imposición de culturas, el tema de las encomiendas, acá las encomiendas fueron inmensas, esas grandes tierras del Cauca y del Valle, creo que también los otros departamentos han vivido eso, de cómo unas personas se repartían las tierras y le decían, tenga, le repartimos estos pedacitos y repartamos indios. De ahí nos mezclaron, nos hicieron de todo, inclusive quisieron desbaratar nuestros idiomas, nuestra lengua, nuestras culturas. También hay que tener en cuenta el tema de los curatos. Se implementaron mucho el tema de los curatos, que es una cosa que nosotros decíamos, cómo hizo la educación en aquel tiempo, porque decía, si ustedes llaman a colación la ley 89 de 1890, dice, ley mediante el cual se reducirán los salvajes a la vida civilizada, y se hará mediante las misiones. O sea, es una ley que va exclusivamente, y después cuando usted ya, a través de esas misiones religiosas, usted ya se aprenda en la religión, aprenda a sumar y aprenda a escribir, porque inclusive en esos tiempos no les importaba que usted aprendiera a leer y escribir, porque si usted cuando aprende a leer y escribir y a sumar ya no se deja tumbar, eso decían mis mayores. ¿Sí? Y eso, mire que eso va avanzando, y el tema de educación, eso fue bastante complicado. Y el tema, cuando ya empiezan a reivindicarse derechos, por lo menos nuestro mayor, y Lamen, la lucha de la tierra, porque él tiene un precepto de la jurisdicción que él dice, toda ley que vaya en contra de la naturaleza hay que desobedecerla. Y ese texto la tenemos todo el pueblo indígena, principalmente del Cauca. El del Cauca se dijo, toda ley que vaya en contra de la naturaleza hay que obedecerla, porque esa ley es una ley bichi, ¿sí? Y fuera de eso, también ese mayor dijo, yo, la mejor escuela y la forma de educarnos es la naturaleza. Y por último, pues el que se plantea allí del mayor, ellos que dio origen al tema del movimiento indígena caucano, que es el CRI, ese movimiento indígena que nosotros hemos dado, que es de reivindicación de derechos, que tiene sus 10 puntos de plataforma de lucha, donde dice, recupérese la madre tierra, edúquese, formemos empresas comunitarias, aprendamos la ley. También nos dice que la ley hay que conocerla para podernos defender. También dice que hagamos una educación propia, una salud propia, respetemos la familia, hagamos todo un ejercicio de la madre naturaleza, por lo menos ahorita, ¿cómo es posible que una CAR o una diga, soy autoridad ambiental y se le da la facultad de decir, es que las aguas, los parques y los ríos son nuestros, pero ellos solamente cobran los impuestos, pero no son capaces de ir a la montaña a decir, aquí hay un arbolito para que lo siembren, aquí hay un recurso para que ustedes lo protejan, no, solamente es cobrar y cobrar y cobrar. Entonces, ese sistema, mire que algunos podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con el sistema normativo? Porque es que, en otras palabras, no sé cómo suene esto, y creo que hay muchos que están conectados ahí, aunque creo que puedo asumir esta de mis palabras, es el tema de que muchos actúan con amaño a la ley. Entonces, algunos están delinquiendo con amaño a la ley, por lo menos. Las corporaciones autónomas dicen que la ley 99 nos da facultades de ser autoridades ambientales, pero nosotros decimos que más autoridades ambientales que las comunidades indígenas. Nos dicen, no, es que nos dice la otra jurisdicción, nos dice es que nosotros somos jueces. Nos decimos, pues la misma ley nos dice que nosotros también somos jueces naturales, jueces de la República, ¿sí? Y no nos reconocen. Los otros dicen, no, lo que pasa es que usted no es autoridad educativa.
Si llevamos 500 años sobreviviendo, ¿cómo no vamos a ser autoridades educativas? Nos dicen, no, es que ustedes no son autoridades en salud. Pues si esos 500 años de tanta masacre, de tanta forma, de tanta colonización hemos sobrevivido, pues somos autoridades. Y ahí todo el ejercicio pues nos lleva a hacer ese ejercicio. Creo que con esos fundamentos nos estamos a decir que el sistema normativo pues ha cambiado. Ahorita tenemos un aliciente que es la constitución política, que ahí ya nos dice que somos ya mayores de edad, pero mayores de edad nos ponen ese comilla ahí, ustedes son mayores de edad, pero, siempre y cuando, pero, entonces ahí donde están las situaciones que nosotros decimos, si en algún momento llegáramos a sentarnos a hacer coordinaciones y a conversar, creo que este país avanza y en especialmente, pues, creo que ese tema de ¿cómo es que le llamamos, no? De la pluralidad debe seguir siendo más fuerte, seguirle trabajando a eso, porque si nos reconocemos todos, creo que todos podemos llegar a un consenso de poder vivir. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros? Creo que los pueblos que estamos ahorita en esta conversa, la idea de nosotros es llegar al buen vivir. O sea, esa es la meta de todos nosotros, el buen vivir, de todos, no solamente el humano, sino de la madre tierra como tal. Quiero agradecer a Margarita, a Ernesto, a Claudia su participación, pero quiero terminar también como indígena con una reflexión. Y esta reflexión es que el país debe dejar de ver a los pueblos indígenas y sus miembros como el otro exterior y lejano, como un extraño radical, casi que como un extranjero en su propio país. Hay que decir aquí, y quiero citarles a un pensador occidental, a Svetan Todorov, quien dice que civilizado no es aquel que tiene una mayor proporción en demografía, un mayor poder tecnológico, un mayor poder militar o un mayor poder económico sobre otra sociedad. Civilizado es quien reconoce la humanidad del otro. Los pueblos indígenas tienen mucho que aportarle en general al horizonte, al ensanchamiento del horizonte del pensamiento humano, sus sistemas normativos, sus concepciones de justicia, sus nociones de territorio en donde se sedimenta el conocimiento. Y podemos decir que los pueblos indígenas no son la pesadilla de la nación, sino una reserva de la imaginación del país. Un saludo a todos y muchas gracias por haber participado en este conversatorio.